je vais le demander. Et à l'heure actuelle, leur retour, c'est que ils n'auraient pas Internet. Enfin, il faut que je le demande. Oui, je me le note. Ce serait peut-être pas mal parce que comme ça, les gens pourraient le regarder comme un podcast, tu vois. Oui, mais c'est un peu bizarre que les moyens dont ils ont l'air de disposer. Alors, oui, c'est étrange. voilà. On peut peut-être aussi essayer, Isabelle, je ne sais pas, peut-être si eux, leur connexion n'est pas bonne, une connexion de partager avec un téléphone peut-être, et puis et la même chose, ce qu'on ferait le mardi avec le totem à l'IUT, on peut essayer de le faire aussi avec le totem au musée, et puis voilà. Hein. Ah, tu crois? Ah, Ben, moi, peut-être, oui, si on arrive à avoir une connexion téléphonique intéressante, ouais. quoi, peut-être que ça pourrait marcher. Hein. Oui, à voir. Ou peut-être qu'on peut enregistrer à tour de rôle, mais c'est pas terrible comme situation. Mais bon, il faut faire le tour de la question pour garder quand même une trace. C'est très important et c'est très frustrant si ce n'est pas possible. D'autant qu'il y a quand même une demande, une attente. Alors, on a en ligne aussi Lucia Esquivel. Je ne sais pas si Lucia entiende francés. Hola, buenos días. No, bueno, no sabía si la conferencia iba a ser en francés o en español. No, estamos esperando que termine de entrar la gente. Ah, perfecto. No pasa nada. Y bonjour, Christiane. Bonjour, Isabelle. Voilà, on se revoit. Voilà. Et on se verra surtout le 5 et 6. Parfait. Maintenant, je vous écoute, simplement. Bon, mais je vais un petit peu présenter Paz. Donc, Paz, je suis entrée en contact avec elle. Elle est à Santiago du Chili. Et elle prépare une thèse elle va nous expliquer sur les religieuses, sur les effets de la charité, je crois bien. Et ayant fait moi-même des recherches sur ce thème, c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés de manière purement virtuelle jusqu'ici. Mais elle a un projet de venir à Paris pour travailler sur les archives. Voilà. Je lui donne la parole. Paz, adelante. Perfecto. Muchísimas gracias, Isabel. Lo mío ha sido muy corto, ¿no? ¿Puedes explicar un poco mejor cómo trabajas? Porque... Adelante. Sí, no se preocupe. Bueno, un gusto saludarlos a todos. Voy a hablar en español. Ya conversamos con Isabel y llegamos al convencimiento de que era mejor hacer la presentación en español. Yo actualmente estoy haciendo mi investigación de doctorado en Historia por la Universidad de los Andes en Chile, aquí en Santiago. Gracias a una beca estatal que gané, he podido financiar esta investigación que tiene fecha de término para el año 2023. Así que esperemos que todo resulte bien. Lamentablemente no he podido viajar a Francia por esta situación internacional que estamos viviendo, pero al parecer ya en noviembre podría viajar y visitar la Maison Mère de las Hijas de la Caridad, que son mi temática de investigación doctoral. Bueno, en esta exposición, que debería durar entre 30 minutos, 40 minutos, voy a explicar un poco la temática de investigación que estoy tratando, que busca principalmente analizar el trabajo de esta congregación religiosa, que se llama las Hijas de la Caridad de San Vicente Paul, en los hospitales chilenos durante el siglo XIX. ¿Sí? Así que voy a dar paso a la ponencia.
esta ponencia la organicé de acuerdo a las preguntas que fueron guiando mi investigación. Entonces, en un comienzo voy a explicar quiénes eran estas religiosas, que me imagino ustedes las deben conocer tal vez incluso mejor que yo, ¿cierto? Y posteriormente ver cuál fue su labor en los hospitales en Chile. Vamos allá. ¿Se ve bien la presentación o no? Sí, se ve muy bien. Perfecto. María, Bueno. María Paz, tal vez si lo puedes agrandar. Sí, perfecto. Está en versión. O pasar en diaporama. ¿Mejor así? Está muy bien, muy bien. Ahora Sí. Super, parfait, merci. Vamos allá. En marzo de 1854 arribaron al puerto de Valparaíso 30 hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. Su característica vestimenta, marcada por sus sombreros de largas alas blancas, las hacía parecer palomas que descendían del velero de 3 palos llamado Magallanes. Fueron la primera congregación religiosa de vida activa llegada a Chile, país que hasta el momento solamente conocía el estilo de vida religioso conventual. Estas monjas de caridad, como se les llamó popularmente, tomaron bajo su velo no solo el cuidado directo de los enfermos, sino que también la administración de los principales hospitales, siendo reconocidas como principal cuerpo enfermero hasta la creación de la Escuela de la Enfermería Profesional a comienzos del siglo XX. Desde entonces, las vicentinas llevan más de 160 años de permanencia ininterrumpida en Chile, realizando una labor de servicio hacia los más desventurados del país, atendiendo hogares de niños y de ancianos, consolando a los enfermos y levantando escuelas en sectores populares. Si bien hoy en día las religiosas no son más de 100 y varias de sus casas y obras han cerrado por diversos motivos, durante el siglo XIX y mediados del XX fueron una de las congregaciones con mayor número de vocaciones y obras a lo largo del país, contando con cerca de 350 hijas de la caridad repartidas a lo largo de Chile. Es por ello que su historia forma parte fundamental de la historia nacional chilena y hasta la fecha no ha sido propiamente analizada. Así, la investigación doctoral pretende estudiar la historia de esta congregación religiosa en suelo chileno, analizando el nuevo paradigma instaurado por las hermanas vicentinas en los hospitales. La tesis observa que las labores de las hermanas, desprendidas de su espiritualidad, tuvieron como consecuencia una mejora significativa en la atención del enfermo y administración hospitalaria, que permitió comenzar a situar a los hospitales en vías de la modernización, bajo las disposiciones científico-médicas decimonónicas. Así, la investigación busca responder a las siguientes interrogantes que vamos a ir tratando a lo largo de esta presentación. En primer lugar, ¿quiénes eran estas religiosas? ¿Cómo era su preparación científico y médica? ¿Por qué llegaron a Chile? ¿Cuál era la situación de los hospitales chilenos antes del arribo de las Hijas de la Caridad? ¿Cómo era el método de trabajo de estas religiosas en los hospitales chilenos? ¿Y qué cambios introdujeron y si estos cambios fueron o no efectivos? Vamos a la primera pregunta. ¿Quiénes son las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul? Fundadas el 29 de noviembre de 1633 en Francia, bajo el alero de Vicente de Paul y Luisa de Marillac, la Congregación de las Hijas de la Caridad fue una de las primeras sociedades de vida apostólica femenina. La historiografía eclesiástica ha considerado a Vicente como reformador, innovador y visionario dentro de la Iglesia Católica, describiéndole como un hombre que, comprendiendo la necesidad de los pobres de Francia y la situación eclesial, creó un nuevo estilo de organización regular de votos simples, legislación uniforme y jerarquía determinada, que permitió la vida religiosa comunal y reglada, pero no restringida a los muros conventuales. El surgimiento de las primeras congregaciones de vida apostólica femenina se encontró inscrito dentro de los cambios de las prácticas de piedad que experimentó la sociedad femenina francesa durante el siglo XVII. Se forjó un estilo particular de devoción católica que buscó retornar a la caridad evangélica de los primeros cristianos, en donde la devoción y el rezo debían traducirse en una práctica activa de las virtudes, especialmente la caridad hacia el prójimo. Incluso las más altas absorciones místicas debían traducirse en una acción concreta para servir a Dios. Las acciones de caridad practicadas por estos grupos femeninos se marcaron en el concepto de mística activa, que proponía la adoración de Dios ya no solamente por medio del rezo y la contemplación,
sino que también a través del auxilio prestado a los más pobres, que fueron considerados como imagen de un Cristo sufriente. Bueno, si bien la caridad hacia el prójimo ha sido desde los primeros tiempos del cristianismo un valor cultivado, la novedad propia que adquiere este resurgimiento radicaría en su feminización, es decir, la existencia de una participación mayoritariamente femenina dentro de las prácticas religiosas, constituyéndose una realidad social que diferencia notablemente el comportamiento religioso femenino del masculino, instaurando esta práctica como forma principal de participación femenina dentro de la Iglesia. La novedad de la creación de Vicente radicó en la capacidad canónica de transformar el asociacionismo femenino laical, organizado comúnmente en cofradías, en una comunidad de religiosas de vida reglada, abocadas al servicio de los más pobres de la sociedad. En otras palabras, Vicente abrió la posibilidad de una nueva vida vocacional religiosa con un particular modelo de vida no resguardado bajo los muros conventuales, tal como lo estipulaba Trento. La imagen presente, pienso, ilustra muy bien el ambiente en el cual se dio origen a las hijas de la caridad. Se encuentran, por una parte, las mujeres pertenecientes a la élite y burguesía francesa, quienes formaron parte de este movimiento devoto caritativo. La imagen de Vicente redactando las reglas y las conferencias para las hijas de la caridad. Aparece también Luisa de Marillac conversando y guiando el grupo femenino, y además una hija de la caridad atendiendo a los niños huérfanos. En el fondo, esta pintura engloba y crea el ambiente en el cual surgen estas hijas de la caridad. El trabajo realizado por estas religiosas abarcó la esfera educacional y hospitalaria. Por una parte, las vicentinas atendieron a los niños pobres y huérfanos de Francia dirigiendo escuelas. Y en otra esfera, que es la que interesa a la presente investigación, tenemos la atención de los enfermos pobres, desarrollada tanto en los hospitales como a domicilio, el levantamiento de ollas comunes, la asistencia farmacéutica de diferentes boticas y la visita semanal a provincias remotas. La expansión de las hijas de la caridad no demoró. Previo a la etapa revolucionaria, la superiora Antoinette Delot contabilizó 2.520 hermanas repartidas en 420 establecimientos a lo largo de más de 100 diócesis. Situadas en el marco de sus semejantes, las hijas de la caridad constituyeron el 40% del grueso de los miembros de congregaciones apostólicas femeninas y casi un 6% del total de religiosas francesas en 1790, siendo la congregación hospitalaria con mayor número de casas y establecimientos a su dependencia. Aquí en el cuadro presente tenemos la contabilización de las casas de caridad. Las hijas de la caridad superan en creces al resto de las congregaciones religiosas. Aquí tenemos un gráfico respecto a la fundación de los establecimientos de las hijas de la caridad en suelo francés y en suelo polaco. Y este es un mapa realizado por Mathieu Braillon de la Vernay sobre los establecimientos atendidos por las hijas de la caridad bajo el antiguo régimen. Abarca el mayor territorio francés, ¿cierto? Bueno, ¿cómo era la preparación científica y médica de estas religiosas? El trabajo realizado por las hijas de la caridad para con los enfermos implicaba un conjunto complejo y variado de saberes médicos, cirujanos, anatómicos, boticarios y de dietética. Tal como se estipulaban las reglas particulares para las hermanas de las aldeas, cito, irán ellas mismas a ver lo que necesitan los enfermos y, según las enfermedades, les aplicarán los remedios como sangrías, lavativas y medicinas. Dependiendo del lugar, las funciones de las hermanas requerían un grado mayor de complejidad. Por ejemplo, el contrato realizado con la parroquia de Valence en 1777 se establecía que, cito, harán ellas mismas, las hijas de la caridad, las sangrías, medicinas, jarabes, tisanas, infusiones, decocciones y otros medicamentos que administran a los pobres enfermos de dicha ciudad, a los cuales distribuirán igualmente caldos, alimentos, medicinas, ropa, utensilios y otras cosas necesarias en la enfermedad. De hecho, en provincias más pequeñas, las religiosas reemplazaron a médicos y cirujanos, destacándose en el tratamiento de heridas, úlceras, fístulas, realización de sangrías, tratamiento de hernias, drenajes de pus y curaciones traumatológicas. La preparación médica y enfermera de las hermanas fue resultado de un saber regido por la experiencia a través de los años, sometido a prueba y error, que fue transmitido unipersonal y progresivamente. Durante el breve tiempo del noviciado, se escogían las novicias más aptas para aprender labores médicas de mayor complejidad, como la sangría.
Luego del noviciado, que duraba entre 6 y 8 meses, eran enviadas durante 5 años de prueba a un establecimiento, quedando bajo dirección de una hermana mayor, siendo este el verdadero tiempo de formación salubre. De esta manera lo menciona el manual enfermero, el libro del cuidador de enfermos, ¿cierto?, de 1874. Dice: hay experiencia, ya que toda joven hermana, además de las lecciones orales del noviciado, es durante un tiempo enviada como compañera con una hermana mayor que le inicia poco a poco a estos 1000 detalles que solo puede aprender en la práctica. El Coutumier de Fiche de la Charité señalaba que las hermanas debían preparar y dar la medicación, las irrigaciones y otros pequeños remedios ordinarios, evitando que las religiosas nuevas pesaran y manipularan sustancias peligrosas como láudano, adormidera, opio o emético. Además del conocimiento transmitido por las mayores a las jóvenes, las vicentinas utilizaron escritos médicos de divulgación y manuales médicos publicados especialmente para ellas del siglo XVII, XVIII y XIX. Los textos correspondientes al siglo XVII y XVIII, entre los que se encuentran los diversos textos de Philippe Guibert, tales como Le Médecin Charitable, Le Prix Valeur des Médicaments, L'Apothicaire Charitable. Otros textos del médico Paul Duvet utilizaron Le Médecine et le Chirurgien de Pop. En el archivo de la Maison Mère, en París, se encuentra una copia del Diccionario Portátil de Salud, y también una copia del Diccionario Botánico y Farmacéutico. Bueno, todos estos textos promovieron una medicina de los pobres, la cual se caracterizó por encontrarse dirigida a un grupo social determinado, quienes veían afectada su salud por condiciones específicas, como la pobre calidad y cantidad de alimentos o trabajos extenuantes. Estos textos enseñaban a reconocer los síntomas de la enfermedad y los principales usos de curación, tratamiento y métodos paliativos, tratándose más de una medicina práctica y no tanto de una medicina teórica. Los manuales incluían maneras para preparar supositorios, medicinas laxativas, diversos tipos de emulsiones, ungüentos, aceites, jaleas, polvos, aguas minerales a base de vitrol. Incluyeron el uso de nuevos componentes más complejos como la quinina, el mercurio, el opio y diferentes sustancias eméticas. Por ejemplo, el texto de Duvet explicaba los principios de la química activa y la preparación de remedios con alterativos químicos. Las exigencias del servicio sanitario prestado por las Hijas de la Caridad durante el siglo XIX implicaron la necesidad de una mejor preparación técnica y de una adecuación a los progresos de la ciencia y la medicina decimonónica. De acuerdo con Jacques Léonard, las religiosas ordenaron sus acciones según la teoría microbiana postulada por Pasteur, procurando el lavado de manos, hervir agua y leche, limpiar con lejía y quemar elementos de contagio, tales como sábanas, vendas y ropaje. También educaron a la población respecto a ello. Recomendaron a las madres lavar los alimentos, limpiar las manos de los niños con jabón y hervir las bebidas. Sin embargo, la inexistencia de una formación sistematizada e institucionalizada para el oficio de cuidar enfermos en Francia fue una constante a lo largo del siglo, hasta la creación de los primeros cursos de enfermería y los comienzos de su laicización en 1880. Los manuales decimonónicos introdujeron en nuevas funciones a las religiosas. Además de continuar con sus labores de cuidados de enfermos, administración de boticas y organización de cocina y lavandería, debían colaborar con los médicos en la observación de los signos de la enfermedad a través de un examen clínico, posicionándolas dentro de un nuevo método de diagnóstico médico. Así lo estipuló el manual escrito por el médico Elie Ebrand, titulado Le Livre des Gardes Malades, quienes esperaban que las hermanas observaran a los pacientes reportando los principales signos físicos y funciones corporales. Otros manuales utilizados fueron el Manual Anual de Salud o Medicina y Farmacia Doméstica del Dr. Raspal, el Manual del Cuidador de Enfermos a Domicilio de la Abad Grenet. Los manuales también educaron a las hermanas en la asepsia y antisepsia de herramientas y sala. Para ello se enseñaba el uso de cloruro de sodio, de fenol, autoclaves de vapor, estufas y métodos de esterilización para las habitaciones, sábanas y vendajes. En 1836, los médicos de la Escuela de Medicina de Nantes publicaron el Manual de Medicina y Cirugía para el uso de las hermanas hospitalarias, que pretendió instruir a las hermanas en conocimientos fisiológicos, anatómicos, patológicos, farmacológicos, según los principios científicos de la época. Si bien este manual, al igual que los escritos internos de las vicentinas, no incluían aquellas temáticas que pudieran ir en contra de la moral,
como la anatomía de los genitales masculinos y los femeninos externos, sí profundizó en debates médicos respecto al uso de la quinina, las fiebres diarias, las vacunas contra la viruela y la frecuencia variable del pulso. El análisis de los manuales permite observar que las Hijas de la Caridad se sumaron a los avances y postulaciones científico-médicas del siglo XIX. Si bien existieron puntos de conflicto, por ejemplo, la utilización de cadáveres para la investigación, las religiosas contaron con herramientas para responder a las exigencias formativas solicitadas por el cuerpo médico, social y político para hacerse cargo de establecimientos que requerían una preparación cada vez más específica. Vamos a las siguientes preguntas, que estas se responden en conjunto. ¿Por qué llegaron a Chile? ¿Y cuál era la situación de los hospitales chilenos antes del arribo de las Hijas de la Caridad? En los inicios del siglo XIX, Chile contaba con 10 establecimientos hospitalarios distribuidos de norte al sur del país, siendo con un total aproximado de 600 camas en hospital. El hospital de mayor capacidad fue conocido y era llamado el Hospital San Juan de Dios en Santiago. Contaba con 100 camas y atendía cerca de 1.500 pacientes anuales, de los cuales morían unos 450 aproximadamente, presentando una tasa de mortalidad del 30%. Este hospital fue el ícono de los establecimientos, era el más grande y con mayor capacidad de atención, y por ello fue el receptor de mayores críticas por su estado y funcionamiento. Vamos a leer aquí una fuente de Benjamín Vicuña Maquena que describe cómo era este hospital. Dice: se dejaba morir de hambre, de frío y desnudez a los infelices enfermos, que las rentas se consumían en devaneos o en orgías, que las aposentadurías de socorro, lejos de ir en aumento, como habría sido de esperarse, escaseaban al punto de colocarse a los recién entrados en la misma cama de los moribundos, para asegurarse así más pronto del hueco. El cirujano chileno Manuel Esponda, junto al mayordomo del Hospital San Juan de Dios, Manuel Ortúzar, acusaron la falta de higiene dentro del hospital, donde se realizaban prácticas que iban en contra de toda norma de sanidad. La inexistencia de un orden sintomático de los pacientes y normas higiénicas llevaban al contagio mutuo, el mal lavado y reutilización de vendajes, la venta del ropaje de los enfermos tísicos, la pobre alimentación, los vicios, el robo y las faltas a la moral llevaron a los hospitales a ser, en palabras de Manuel Ortúzar, la casa del horror y un cuadro del infierno. Así se describía a los hospitales chilenos. Los diarios de la época criticaron el estado de los edificios de salud considerados viejos, pequeños y sin ventilación. Escandalizaba que los hospitales no contaran con la capacidad necesaria para albergar a todos los enfermos que recurrían al hospital. Fueron denunciadas también las faltas cometidas por el personal a cargo de la atención de los enfermos, tareas que desde 1617 realizaban los hermanos de San Juan de Dios. Las acusaciones en contra de la orden reiteraban respecto al robo de los enfermos, las ventas de animales, alcohol y alimentos, el malgasto de las rentas del hospital y la desobediencia a los superiores. Finalmente, el 16 de junio de 1823, la orden fue destituida, asumiendo el cabildo y luego las municipalidades la dirección hospitalaria. Los hospitales fueron herederos de la tradición colonial, se encontraron regidos por la concepción de la beneficencia, la cual no realizó una separación sistemática en el área de la salud. Pobres, enfermos, ancianos, vagabundos y alienados eran considerados sinónimos, y por ello todos iban a parar al mismo lugar, al hospital. Así fueron denominados hospitales todas aquellas instituciones que albergaban sin distinción a los más desventurados de la sociedad. La favorecedora reputación que gozaba la Hija de la Caridad a nivel internacional por su experiencia inigualable en el cuidado de enfermos, huérfanos y ancianos fue causante de la gran acogida que recibió la idea de traer para el cuidado de los hospitales a las Hermanas de la Caridad dentro de las cúspides ministeriales del gobierno chileno. Resulta importante advertir la recomendación realizada por el naturalista francés Claudio Gay, al ese entonces ministro del Interior Manuel Montt, de traer a las Hijas de la Caridad a Chile. Del mismo modo, los principales médicos del país de tradición europea y francesa conocían el desempeño de la Hija de la Caridad dentro de los hospitales, apoyando la moción de traerlas a Chile. Cabe destacar que el siglo XIX fue conocido como la Belle Époque chilena, en donde las costumbres francesas se situaron como referentes de imitación. Así, traer a las Hijas de la Caridad significaba traer el modus operandi europeo, visto como moderno, de excelentes resultados, y el modo más eficaz para acabar con la situación reinante en los hospitales.
Bueno, el 15 de marzo de 1854 arribaron a Chile 30 hijas de la caridad. Se encomendó a 12 de ellas al Hospital de Hombres de San Juan de Dios, a cargo de 315 enfermos, 6 al Hospital de Mujeres de San Francisco de Borja, atendiendo a 230 enfermas, 6 a la Casa de Expósitos, que es la Casa de Huérfanos, y las 6 restantes para fundar la Casa Central. Vamos a las preguntas finales. ¿Cómo era el método de trabajo de estas religiosas de los hospitales chilenos? ¿Qué cambios introdujeron y si ellos fueron o no efectivos? Sor Janine Briquet, que en Chile fue conocida como Sor Marta Briquet, es muy interesante que les cambiaban el nombre en Chile a las religiosas. Como no podían pronunciar bien el nombre francés, los chilenos les ponían nombres españoles a las religiosas. Bueno, Sor Marta Briquet, la primera visitadora de la provincia en Chile, quien contaba con experiencias anteriores de misión y organización hospitalaria, da cuenta del caos en que se encontraban sumidos los hospitales de la capital. Va a decir: viejos de ambos sexos, los incurables, matrimonios, niños y locos, viven todos en república, sin dirección, sin reglamento, sin vigilancia. Entran y salen a su gusto para mendigar y atender su pequeño negocio, que consiste en aves, huevos, perros y gatos que los rodean. El reglamento hospitalario, decretado el 5 de mayo de 1854 por el presidente Manuel Montt, determinó una serie de disposiciones especiales para el desempeño de las religiosas. Estableció que las hermanas debían asistir, curar y atender a todos los enfermos del hospital, quienes se encontraron bajo las órdenes directas de las hermanas. La norma revistió a las vicentinas de la autoridad necesaria para dirigir a los enfermos, encomendando así el orden hospitalario en un órgano administrativo sistemático y jerárquico presente las 24 horas del día en el hospital. Una de las primeras medidas que permitió la modernización hospitalaria radicó en la diferenciación entre pobreza y enfermedad. Las entradas y salidas del hospital se encontraron en manos de la superiora, determinando el ingreso al establecimiento y redirigiendo pobres, huérfanos y ancianos a los establecimientos adecuados para ello. La fundación de una escuela para niños, un dispensario permanente y un nuevo hospicio realizados por las Hijas de la Caridad permitió continuar sistematizando la pobreza y así modernizar la beneficencia, posibilitando que la salud pública adquiriera características propias. Así, por ejemplo, en el Hospital de La Serena, donde se alojaban 14 huérfanos, 20 presas y 20 ancianos, las vicentinas separaron y establecieron tareas acordes a cada grupo. Encargaron a las presas los trabajos de lavandería del hospital, disminuyendo el contacto con los enfermos y los huérfanos, transformando a las presas en miembros útiles, al mismo tiempo que se ocupaban de su instrucción. Entonces aquí se puede ver cómo ellas diferenciaban entre quienes eran pobres, quienes estaban enfermos y quienes estaban en el hospital por causas fortuitas, como estas presas, estas reas, que estaban en el Hospital de La Serena. Y estas religiosas en el fondo organizaron y dividieron los distintos grupos sociales que se encontraban dentro del hospital. Las vicentinas trataron directamente a los pacientes y organizaron las salas de acuerdo con las patologías advertidas. Entonces tenemos aquí una separación sintomática de los pacientes. Separaron en diferentes salas a los tuberculosos, los tísicos, los sifilíticos y los recién operados, acabando con la práctica colonial de tener a todos los pacientes en un solo lugar sin importar su enfermedad. Además, vigilaron que las prescripciones otorgadas por los médicos, los remedios encargados y la dieta establecida se cumpliera. Fueron vetadas acciones consideradas perniciosas para los enfermos, como fumar y beber alcohol. Controlaron además el comercio interno existente entre los pacientes, el personal del hospital y las visitas, evitando la introducción de licores y comestibles nocivos a la salud de los enfermos. Las religiosas también evitaron el ingreso de prostitutas a los hospitales. Anteriormente, en la etapa colonial, se permitía que entrasen las prostitutas a cierta hora y en ciertos días al hospital, y las Hijas de la Caridad acaban con esta práctica. Las vicentinas también instalaron una estadística en el hospital. Realizaban un recuento semanal del número de enfermos, anotando sus respectivas convalecencias. Esta lista era entregada a la superiora, que luego de enviarla pasaba al administrador del hospital y luego a la Junta de Beneficencia. Anotaban el nombre, la edad, el lugar natal, el oficio, el estado, el diagnóstico y la época de salida o de muerte del enfermo. El orden estadístico facilitó el cuidado de los pacientes, haciendo que la atención médica fuera más rápida y efectiva, al mismo tiempo que permitió a la Junta de Beneficencia conocer la situación real dentro de los hospitales de la capital y los de región.
El personal de cocina, lavandería, portería y la enfermería pasaron a ser dirigidos ya no por el administrador, sino que por las vicentinas presentes en el hospital a toda hora. Ellas debían realizar una inspección constante de todos los trabajos efectuados, dependiendo de la superiora, los despidos, la suspensión y la contratación del personal, junto con el pago de los salarios. En otras palabras, las religiosas manejaban la economía del hospital. Las hermanas también, las hermanas dirigieron, ¿cierto?, la economía interna del hospital. Se les entregaba semanalmente a la hermana superiora una cantidad de dinero determinada, la cual debía rendir cuentas al administrador y a la junta de beneficencia de su uso. Recayó en las manos de las vicentinas la compra de los alimentos, medicinas y todo tipo de mobiliario, así como las cuentas más pequeñas, como donaciones y artículos personales de los enfermos. El poder adquisitivo entregado a las hijas de la caridad permitió que los hospitales adquirieran mobiliario moderno y medicinas de mejor calidad, generalmente importándolas desde Francia. Las vicentinas gestionaban pequeñas compras, como frazadas, ropa blanca, medicamentos, pero también compras más complejas, como colchones, catres, hornos, tinas y vasos de zinc. Estos se los traían desde Francia. Asimismo, realizaban pequeñas reparaciones y cambios dentro de los establecimientos. Llevaron agua a las cocinas del Hospital de Talca, mejoraron la infraestructura de la lavandería del Hospital del Carmen en Valparaíso, promovieron la instalación de gas y un teléfono para el Hospital de San Juan de Dios en Santiago, además de la preocupación por la reparación y construcción de los templos en los hospitales. Los trabajos realizados por la hija de la caridad disminuyeron la carga laboral y doméstica que recaía en los administradores y en los médicos. Antes del ingreso de las hermanas, los administradores debían vigilar el aseo de las salas, velar por la entrega de medicinas, los alimentos y los sacramentos. Les correspondía también la compra de los elementos necesarios, visitar la botica cada 2 meses y debían llevar las cuentas de la ropa de la lavandería. Además, los administradores debían velar por el buen comportamiento de los enfermos y el personal. Todo ello ahora quedaba en manos de las vicentinas, quienes estaban 24 horas al día, todos los días de la semana en el hospital. Los médicos también vieron modificadas sus atribuciones y tareas. Ya no les correspondía velar por la limpieza de las salas, confirmar la entrega de alimentos, medicación y sacramentos a los enfermos, ni supervisar el cambio de las vendas y las sábanas. Las vicentinas debían asistir a los médicos durante las visitas semanales que realizaban y auxiliarles en las operaciones o curaciones de los enfermos, siempre que moralmente no hubiese alguna incompatibilidad. Ello permitió que los médicos abandonasen el trabajo de supervisión y administración hospitalaria para dedicarse plenamente a la atención del enfermo, examinando el cumplimiento de las prescripciones determinadas. Al encontrarse las tareas de administración, economía y atención a los enfermos en manos de las hijas de la caridad, un solo órgano jerárquico con la experiencia y conocimientos necesarios, fue posible introducir un orden desconocido hasta ese momento en los hospitales chilenos. La superioridad indisputable que se nota en el servicio de los hospitales encargado a las hermanas de la caridad hizo que alcaldes, obispos y administradores hospitalarios solicitaran el envío de vicentinas a regiones, expandiéndose rápidamente a lo largo de Chile. Prueba de su éxito y relevancia social es que luego de 10 años de su llegada se encontraban en el país un total de 85 hermanas y 21 solicitudes para ingresar al noviciado. Aumentando su número año a año, las hijas de la caridad llegaron a ser en el siglo XX la comunidad religiosa más numerosa del país a cargo de 21 establecimientos, incluyendo hospitales, lazaretos, escuelas, asilos y dispensarios, siendo consideradas por la sociedad como un estandarte de progreso y de modernización. Muchas gracias. Ah, très bien. Merci beaucoup. Ouais, très bien. Oui. Et, je vais faire quelques commentaires et puis peut-être qu'il y aura d'autres questions, tal vez haya otras preguntas. No sé si estás enterada de que Vicente de Paul, yo lo pronuncio a la española, es del suroeste de Francia. ¿Sabes eso o no? Sí, sí, así es. Sí, hubo una presencia fuerte, es de Landas, côté de Dax, ¿no? Entonces, Oui, côté de Dax. Voilà, Christiane, je vous en prie, prenez la parole, vous qui êtes de par là-bas. Sí, sí, está cerca de Dax, a unos kilómetros de Dax, sí.
La casa maternelle de Saint-Vincent de Paul. Así que, Paz, quand vous allez voyager à Paris, oui, absolument allez nous voir et voir sur place. d'accord. Ça va de soi. Et qu'elle vienne dans les Landes. Voilà, dans les Landes, au point de départ. Est-ce qu'il y a des questions, des observations, preguntas? Marise, ¿sí? Sí, está abierto. Sí, está abierto. Sí, muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Yo quería saber si por casualidad volvían algunas hermanas a Francia o se quedaban en Chile para siempre, si lo puedo decir así, cuando llegaban. O sea, ¿era un movimiento de ida y vuelta o solamente instalación y se quedaban? He visto casos de todo. He visto religiosas que llegan a Chile y luego las vuelven a llamar a Francia porque las envían a otro país. Entonces llegan a Chile, luego son llamadas a Francia y de Francia parten a otro país. Y también las religiosas que llegan a Chile, luego se expanden, van a Perú, a Bolivia, Argentina, Brasil. Entonces, de las 33 religiosas que llegan a Chile, vi el caso de 5 que fueron enviadas a otras regiones sudamericanas. Y para completar, porque lo que he trabajado con las fuentes de París es más bien el tema de la navegación, del viaje. El viaje resultaba durísimo, sobre todo ese primer viaje. Bueno, está en los relatos en archivos, todo esto está digitalizado, se numerizé, y una fuente muy interesante también porque dan sus impresiones. Sí, de las tierras extranjeras. Sobre los países a donde llegan y que ven como lo ven ellas, ¿no? Sí. Yo leí el diario de viaje de las religiosas, las primeras religiosas de la Hija de la Caridad que llegaron a Chile, y fue un viaje muy duro porque tenían que pasar por el Estrecho de Magallanes. Y sabes que salieron de Burdeos. Salieron de Burdeos. Sí, salen de Burdeos. Ahí el vínculo. Claro. Y bueno, el viaje fue muy duro y además a estas religiosas les ocurrió que el capitán del barco era protestante, entonces no las dejaba realizar sus sacramentos, no las dejaba ir a misa, no las dejaba confesarse, no las dejaba recibir la Eucaristía. Entonces las religiosas escriben en sus cartas como es un día muy triste porque hoy día queríamos hacer la misa y el capitán no nos dejó. Entonces se juntaban en las salitas del barco y recibía la Eucaristía escondida. Entonces, son cosas simpáticas que uno va encontrando. ¿Ronald? Sí, bueno, muchísimas gracias María Paz por la presentación, muy concisa e interesante. Ahora mismo que hablaba sobre precisamente de qué hacían estas hermanas, o si regresaban a Francia, la pregunta de Maris, es cierto, como lo precisas, pues se trasladan algunas veces a otros países de América Latina. En el caso de Costa Rica también pues hay un hospital que se funda en 1854 y que se llama Hospital San Juan de Dios, precisamente, y este hospital se funda en el 54, si mal no me acuerdo, y las primeras hermanas que vienen como enfermeras de la Caridad es en el año 73, 1873. Creo que son 3, me parece que una que es de Guatemala, porque en Guatemala habían llegado en 1862 las Hermanas de la Caridad, y a Costa Rica llega, creo, una guatemalteca, una mexicana y una francesa, ¿no? Entonces, y precisamente vienen dentro de esa misma perspectiva para trabajar pues en el hospital, y y en América Central en general viene mucho también como economas, ¿no? Como lo precisas tú, ¿no? O sea, se ocupan de la economía de los hospitales, aparte de todo lo que sean los tratamientos que como has señalado muy bien, pues eran muy extensos, ¿no? A pesar
de que no era una medicina, digamos, estrictamente científica, ¿no? Y luego también, creo, si no mal no me acuerdo, en los años 1890, lo que se llaman las damas vicentinas en Costa Rica, son las mujeres de la élite costarricense, pues hacen llamar a varias hermanas de la caridad, creo que debe ser como el año 1892, y esas hermanas vienen no ya a un hospital, sino que se van a ocupar del hospicio de huérfanos en Costa Rica. Y cuando digo que se ocupan del San Juan de Dios, del Hospital San Juan de Dios, es hasta los años 1970, por ahí. Y del hospicio de huérfanos es hasta también los años 1980, por ahí. En todo caso, en América Latina también hay ese traslado, ¿no? de un país al otro. Sí. Y también, bueno, ahora que me acuerdo también, no sé si alguno de ustedes lo conoce, hablando del tocado, simplemente es una cuestión anecdótica, el tocado, ¿no? La cornet que utilizan estas hermanas. Había en los años 60 y 70 una serie que yo vi cuando era niño, que se llamaba La La monja monja voladora. voladora, y que ustedes seguramente, no sé si hace repetido, eran precisamente, este tocado fue basado precisamente en las Hermanas de la Caridad, ¿no? Que era Sally Field en Puerto Rico, ¿no? Y que pues que volaba, ¿no? La Precisamente. serie está completa en YouTube. Ah, pues no sabía. Tendré que Sí, ir a la verla puedes porque, encontrar claro, en son de esas YouTube. series famosas para uno cuando es Icónicas. niño, exacto. Pero no, pues no, nada más eso, era simplemente, y muchísimas gracias por tu presentación, muy interesante. No, muchas gracias a ustedes. Respecto a la Cornet, en Chile, bueno, el transporte público se le llaman micros, ¿ya? Y la gente se sube y van bien apretados, todos ahí. Y una de las religiosas me contaba, porque para esta investigación pude entrevistar a religiosas que les tocó utilizar la Cornet Blanche. Y me contaban que cuando se subían a la micro, para no molestar con el sombrero gigante, llevaban unos ganchos y se amarraban las dos puntas. Entonces se ponían los ganchos y amarraban las puntas y ahí podían caminar mejor por las calles y usar el transporte público, porque si no era muy incómodo andar con Sí, creo que, ese sombrero. creo que se usó hasta los años 60, por ahí. En el Concilio Vaticano II, con el llamado a sencillar la vestimenta de las congregaciones, dejaron de lado la corneta, claro. Sí, creo que en Irlanda se les llamaba ¿cómo era? Monjas mariposas a las Hermanas de la Caridad, precisamente por ese tocado. No sabía eso. Sí, fly nuns, y creo que lo recuperan también algunos grupos LGTBI, más también el tocado de las Hermanas de la Caridad. Bueno, a ver. Muy bien. Beniat. Creo que Beniat tiene una pregunta. Sí, estaba, Comentario. a ver si, no sé si aparezco. Todavía. Sí, Ahora sí. sí. Ahora sí. Bueno, bien. Sí, gracias Maripaz por la ponencia. Yo tenía dos preguntas, pero bueno, una ya diste la respuesta con el intercambio con Isabel acerca de los diarios de viaje, ¿no? Relatos de viaje. La pregunta era que si existían relatos de viaje de las vicentinas, porque yo había leído otro relato de viaje de otras monjas que viajaron a Argentina en 1905 y 1907, que eran de aquí del País Vasco, eran unas sirvientas de María, de Anglet, y entonces, bueno, tuvieron un relato, ¿no? Entonces, la segunda pregunta, era muy interesante los relatos, porque son varios, ¿no? Y la segunda pregunta que tenía es precisamente esas monjas que eran de Anglet, fueron mandadas a Argentina para cuidar a los inmigrantes vascos. Entonces, yo quería saber si dentro de las misiones o del trabajo que tenían que efectuar las vicentinas, pues había también la atención a los inmigrantes franceses que estaban en Chile, ¿o no?
Lo que pasa es que estas religiosas no realizan visitas a domicilio a personas de élite, son simplemente a los pobres. Y los hospitales en Chile durante el siglo XIX va la gente pobre. La gente que tiene recursos económicos se trata en su casa y el médico la asiste en la casa y le da los remedios en la casa. En el fondo, la sociedad de élite chilena no se atendía en los hospitales hasta entrado el siglo XX, ¿ya? Y estas religiosas, por mandato vicentino, tienen prohibido la atención médica a personas de recursos económicos, ¿sí? Entonces, respecto como a grupos extranjeros específicos, yo no he visto, ¿sí? Más bien, si es que estos grupos extranjeros asistían al hospital, deben haber sido atendidos por las religiosas. Pero así como un hospital de, no sé, colonia francesa o la colonia alemana, no son atendidos. Yo creo que la colonia francesa sí, no he visto el caso, pero por ejemplo el hospital alemán no es atendido por religiosas de la Hija de la Caridad, porque es un hospital con dinero, por así decirlo, con buena situación económica. Estas se dedican a los pobres de los pobres. Está bien, gracias. No, usted, muy interesante pregunta. Alejandra Frías, ¿nos hablas de dónde? Hola, buenas tardes ahí. Yo soy de Argentina, un gusto compartir con ustedes esta conferencia. Muchísimas gracias, María Paz. Bueno, tengo varias cuestiones, varias preguntas. Una de ellas es, bueno, un poco mi inquietud va porque yo he comenzado a investigar sobre las hermanas de la Caridad del Buen Pastor en Argentina y en una provincia del norte de Argentina, de Salta, y la conformación de la cárcel de mujeres. Entonces ahí vi la implicación y la importancia que tiene la fundación de esta cárcel, la actividad que llevan adelante las conferencias vicentinas y estas damas de la élite, como decían hace rato, quien te había hecho la pregunta, no recuerdo su nombre. Y bueno, y mi pregunta apuntaba era si estas conferencias, si estas dos congregaciones, digamos, si tanto la congregación de San Vicente de Paul como la del Buen Pastor tuvieron algún vínculo quizás a partir de que tienen acá un denominador común que son las conferencias vicentinas. Esa es una de mis preguntas, si es que existe un vínculo, porque si bien están trabajando, están realizando su labor en hospitales, muchos de estos hospitales, como vos dijiste, acogían a presas, a reas, que después, claro, que después, con la fundación de estas cárceles propiamente, claro, propiamente dichas, ya pasan, digamos, a otra órbita institucional que sería una cárcel ya llevada adelante por otra congregación, si es que las congregaciones en sí tienen un vínculo. Esa es una. Otra es... estudiando un poco sobre las cárceles españolas y esta figura que tienen en las cárceles femeninas y en las masculinas también, que es el visitador de cárceles, encontré a este personaje que es Concepción Arenal y toda el vasto, digamos, sus escritos, y ahí encontré, digamos, hay un manual que ella hace se llama Manual de Visitadores de Pobres, y sé que tiene una traducción al francés, y si es que, bueno, ella tiene un amigo en común que está dentro de estas conferencias vicentinas. Y mi inquietud iba si es que estas conferencias vicentinas podrían haber accedido, si sabés, si pudiste rastrear, si las conferencias vicentinas pudieron tener acceso a ese manual de visitadores de pobres, de esa traducción francesa, o si fue de divulgación dentro de esa órbita
Ya, perfecto. Sí, te de las entiendo. conferencias. Mira, respecto a tu primera pregunta sobre la relación entre las hermanitas del Buen Pastor, que estas son las Buen Pastor de Angers, ¿o no? Sí, ¿O cómo sí, 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 ¿sí? sí. Ya, de Angers. Ya, esa congregación también en Sudamérica llega a ser más importante que las Hijas de la Caridad, por lo menos en Chile. En Chile las Hijas de la Caridad fueron la segunda, y la primera fueron las Hermanitas del Buen Pastor, entonces tienen una trascendencia sudamericana súper, súper impactante y súper fuerte. Ahora bien, esa es una congregación que es fundada en 1830, si no me equivoco, 35, por ahí. 35. 35, ya. Y esta de San Vicente Paul son de 1633, son mucho más viejas. Sí. Entonces, las del Buen Pastor toman el modelo apostólico de las Hijas de la Caridad. Entonces ahí está la relación, ¿sí? En el fondo, ellas adoptan el modelo vicentino y le dan una nueva, o sea, una nueva espiritualidad, tal vez, etcétera, pero siguen con este modelo vicentino de la caridad en acción, que es lo que explicaba al comienzo, que es esta caridad que ya no es solamente rezarle a Dios, sino que es a través de un actuar, ¿cierto? Y también esta idea como del pobre como imagen de Cristo. Lo que siempre dice Vicente Paul, los pobres son los amos y los señores. Y esa idea cruza a todas las congregaciones decimonónicas femeninas, todas la tienen. Entonces, en ese sentido, como que todas estas congregaciones dentro de tienen su origen en Vicente de Paul. Y el cuarto voto, por ejemplo, el voto de pobreza, también es vicentino, etc. Y después, respecto al tema de los manuales de las Hijas de la Caridad, ellas escribían muchos manuales. Tienen manuales escolares, manuales para tratar la primera infancia, manuales para los huérfanos, manuales de medicina, etc. Entonces, si bien yo no conozco el caso particular de ese manual respecto de para la atención de los presos, seguramente, ¿cierto?, tiene su versión francesa y seguramente circulaba ese manual, ¿cierto?, por las diferentes congregaciones y los diferentes establecimientos. Ahora, yo también he visto que estas Hijas de la Caridad vicentinas usan manuales de otras congregaciones también. Entonces, ojo ahí, podrías ver si es que ese manual es propiamente de las Hermanas del Buen Pastor o tiene origen en otra congregación. No sé si respondo un poco, te ayudo un poco en tu investigación. Claro, Alejandra, hay muchas preguntas. Sí. Se comunicarán ustedes. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Y les voy a pasar los contactos para que sigan. Vale. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, María Paz. Tengo una pregunta corta. Es saber su relación con la lengua española y en particular la lengua que se hablaba en Chile. Con el tiempo, ¿ellas seguían escribiendo en sus relatos en francés o se familiarizaban con la forma de hablar en Chile? Porque ellas llegaron muy jóvenes. Entonces, ¿qué relación tenían con la lengua? Sí, cuando el gobierno chileno hace la solicitud a la Maison Mère, a los superiores, solicitando Hijas de la Caridad, les pide por favor que hablen castellano, porque acá en Chile los pobres no saben francés. La elite sí, pero los pobres, quienes van a tratar directamente con las religiosas, no saben francés. Y les responden que no, que aquí solamente mandan religiosas que hablan francés. Entonces lo que hacen es que el ministro del Interior, Manuel Montt, envía una solicitud a las religiosas Hijas de la Caridad que estaban en México, porque en México llegan en 1844. Entonces dice, voy a pedir religiosas de México, porque deben hablar español, deben hablar castellano, y va a ser más fácil comunicarse con los chilenos. Envían la solicitud y de México les responden que no tienen suficientes religiosas para enviar a Chile y que se las tienen que enviar desde Francia, ¿sí? Envían religiosas de Francia a Chile, pero envían también españolas. Vienen 2 hermanas españolas, una italiana, una irlandesa, y el resto son francesas, ¿sí? Ahora bien, de la lista de las 33 religiosas que vienen, por lo menos hay 4 o 5, si no me equivoco,
que ya habían estado en otras misiones, que ya tenían experiencia misional. Entonces hablaban otras lenguas aparte del francés. ¿Sí? Esta congregación se preocupó mucho de mantener la impronta francesa y escribían todo en francés. Acá en Chile, todos los escritos del siglo XIX de estas religiosas están en francés. Todos los informes, todos los consejos, todas las cartas entre ellas, está todo en francés. Así que se mantiene la lengua, sí. Muchas gracias, María Paz. No, usted, muy interesante la pregunta. Ronald, creo que tienes una pregunta. Tal vez sí, Lucía y luego yo continúo. Pero Lucía, quisiera ver cómo es. Disculpen, pero tengo un problema con la cámara, entonces no la puedo prender. Ok, de acuerdo. ¿Dónde está? México. Es México, estoy aquí desde la Ciudad de México. Entonces, María Paz, muchísimas gracias por esta conferencia, muy interesante. A mí el tema me interesa bastante porque las Hijas de la Caridad en México estuvieron muy ligadas con la congregación que yo estudio. Entonces, quiero decirte, con un afán de hacer historia comparativa, quiero preguntarte lo siguiente. Aquí en México, las Hijas de la Caridad, como bien dices, llegan en 1844 y con una labor súper importante en hospitales y en educación. Tuvieron una impronta muy, muy importante en esos ámbitos, sobre todo en la cuestión organizativa y como tú ya lo dijiste muy bien, ¿no? Cómo se hacían cargo de todas estas instituciones. Ok. Por el clima político en México salen del país en 1875. Pero fíjate que ellas, promovieron la fundación de congregaciones locales. Antes de que ellas salieran, por lo menos ya 2 congregaciones de origen local ya habían sido fundadas, entre ellas la que yo estudio, que son las Hijas de María y del Señor San José, fundadas en 1872 por un sacerdote de la Congregación de la Misión, que aquí también a México vinieron tanto vicentinas como sacerdotes vicentinos. Y eso fue muy importante, ¿no? Porque ellos se dedicaron a hacer misiones. Entonces, ellas, las Hijas de María, las que yo estudio, fueron fundadas por un vicentino. Y retomaron todo el trabajo de las Hermanas de la Caridad. Al principio, obviamente, eso no fue posible, porque, como repito, ellas fueron una congregación local, entonces tuvieron que llevar un proceso de formación de su personal para llegar a un punto a finales del siglo XIX con suficiente personal ya para hacerse cargo de múltiples establecimientos. Entre estos, muchos de los que dejaron abandonados las Hermanas de la Caridad cuando salieron. Entonces, mi pregunta para ti, Mari Paz, es la siguiente. ¿Cómo observas tú esta influencia de las Hermanas de la Caridad en Chile en el caso de promover fundaciones locales? ¿O cómo ves este panorama en Chile? ¿Solamente se dedicaron a estas labores congregaciones extranjeras o también se promovió la fundación de congregaciones locales? Muchas gracias. Es muy buena muchas gracias, Lucía. Demasiado buena la pregunta, porque en Chile sucede que antes de la llegada de estas religiosas solo se conoce la vida conventual, solo se conoce la vida intramuros, o sea, no hay religiosas caminando por la calle. Esto en Chile fue una revolución, o sea, ver a monjitas caminando por la calle impactó a los chilenos, o sea, fue un antes y un después en la vida religiosa. No se sabía, no se comprendía, no se entendía cómo estas religiosas podían caminar por la calle, más encima eran religiosas con mucha personalidad, o sea, yo le digo cartas, le mandaban cartas al presidente, pero así directa, onda, señor presidente, falta dinero para el hospital, ¿me lo envía o me voy? Saludos cordiales, superiora Marta Briquet, tal cual. Entonces, esta actitud de esta religiosa impactó muchísimo a los chilenos. Y respecto a tu pregunta, si es que de ellas surgieron congregaciones apostólicas, de vida apostólica, vida activa, no lo he visto, fíjate, no se me había ocurrido
averiguar. Me imagino que sí, porque impactan tanto y después traen otras congregaciones francesas, llegan las Hermanitas del Buen Pastor, la Sociedad del Sagrado Corazón, etcétera. Pero así decirte con nombre y apellido que esta congregación chilena surgió y que tuvo sus bases en la congregación francesa La Hija de la Caridad, no lo he investigado, no se me había ocurrido ver esa línea de investigación. Así que te agradezco muchísimo la pregunta y la voy a incluir sí o sí en mi investigación doctoral. Ronald. Sí, María Paz, una preguntita. Con respecto a las fuentes, tú hablas de esta treintena de hermanas que llegan a Chile. ¿Es que existen registros en Chile donde se precise, por ejemplo, el nombre, el origen, la ciudad de nacimiento, todo eso, que eventualmente puedas comparar con la Maison Mère, si existen registros ahí, para poder establecer una cartografía de dónde vienen, ¿no? Por ejemplo, si son de Burdeos o si son de París, o etcétera? Esa es la Sí, pregunta. perfecto. Sí, muchas gracias. En Chile está el Archivo Provincial de la Hija de la Caridad en Santiago, y yo hace algunos años tuve la suerte de hacerme amiga de la superiora y me dejó ingresar al archivo, porque bueno, imagino ustedes saben, estas religiosas son muy recelosas de sus documentos, y recién, hace algunos años nomás, le dieron el permiso al historiador francés Mathieu Braillon de la Vernet de poder ingresar a los archivos de la Maison Mère en París. Entonces, esto está recién salido del horno, como dicen los chilenos. Esto está como recién empezando a tratarse las fuentes documentales de los archivos. Respecto a tu pregunta, sí están los registros del ingreso de las religiosas de la nacionalidad, pero no con el origen de la localidad o de la provincia, por así decirlo. Entonces me parece, por ejemplo, vino la hermana, voy a inventar, Sor Faustina de España, pero no me dice de qué es provincia de España. ¿Sí? No parece como tan específico. Y, por ejemplo, el año de nacimiento, la fecha de nacimiento no aparece tampoco. Sí, aparece año de Porque nacimiento, año de vocación, el año en que ella ingresa a la congregación, y el año de muerte. Sí, porque eso sí se puede buscar en los registros de nacimiento en Francia, por lo menos para un grupo pequeño, para saber simplemente de dónde venía. Sí, eso está, y el registro chileno también. Ahora, conversando con Isabel, ¿te acuerdas, Isabel, que yo le envié los anales de la congregación? Que aparecían ahí algunas religiosas con la provincia. Sí, y he sacado fotocopias en París de las listas, de todas las listas que he podido, así que te las podré enviar, donde está el día, el año en que entran en la congregación y a dónde van. Lo que pasaba en los archivos es que había mucho desorden, y ahora hay un nuevo archivista desde hace 2 años, creo que ha sido contratado, y lo ha puesto todo en orden, de manera que es asequible, y te enviaré todas las fotos que he tomado y ya tú misma verás el uso que haces, ¿no? Pero sí, esa información es asequible ahora, lo que no era el caso antes, ¿no? Sí. Es muy valiosa dentro del proyecto que tenemos nosotros en Burdeos, en el suroeste de Francia, y que es sobre la migración a América Latina, considerando que las religiosas, las monjas también, aunque ellas se consideraban como misioneras, también vivían, tenían una experiencia de la migración, y es lo que expresan en las cartas, en los diarios, en todo lo que escriben, ya que se van, dejan a todos los seres queridos y no saben cuándo van a regresar, si regresan. Y sobre el caso de Chile, llegaron muchas de México, justamente porque hubo esa política liberal que las expulsó. Llegaron al Perú y llegaron a Chile, un gran
Sí, ¿no? sí, llega un gran acompañamiento. Ahora, respecto al tema de la misión que dice usted, Isabel, es muy interesante ver cómo estas religiosas feminizan el concepto de misión, el concepto de migración, porque antes eran conceptos masculinos, o sea, era el varón quien emigraba, el varón quien iba a estas tierras lejanas a misionar, ¿sí? Y ahora con estas religiosas, la misión se feminiza. Entonces empiezan a existir la palabra de la misión femenina, las misioneras en femenino, que antes no se utilizaba. Entonces es una mirada bien interesante ahí, como desde una perspectiva de género, poder verlo también. Sí, sí. Sí, es un grupo muy interesante también por este aspecto, sí, sí, sí. Bien, creo que... Yo ¿Tenemos tenía... mucho, Maris? ¿Sí? Sí, yo tenía una última pregunta. ¿Presentas a las hermanas como teniendo unos métodos bastante adelantados respecto a su época, o al menos estaban al día? Es que quisiera saber si sufrieron alguna competencia, sobre todo durante el siglo XX, de parte de otro, por ejemplo, otro orden religioso o orden civil, si se puede decir así, ¿no? Es que y ahora, ¿cuál es su situación? O sea, ¿siguen trabajando o están un poco, yo como decía, con la competencia de otro tipo de trabajo? O sea, ¿y cómo fue el movimiento durante el siglo XX? Si lo puedes decir en unas pocas palabras, por Sí, supuesto. sí, te comprendo, Maris. Muchas Sí. gracias por la pregunta. Mira, estas religiosas durante el siglo XIX fueron las predominantes en el mundo hospitalario, o sea, eran las que estaban mejor preparadas, como les contaba, el tema de los manuales, se encontraban de acorde a las estipulaciones científicas del siglo XIX, etc. Sin embargo, desde 1880, que comienza la profesionalización de la enfermería, ¿sí? Empieza esta como competencia con las religiosas. Y de hecho, se empieza a solicitar que estas religiosas realicen los cursos de enfermería y que sean diplomadas en enfermería, ¿sí? Entonces vamos a tener durante el siglo XX religiosas que sacan o se titulan de enfermeras profesionales y religiosas que no. Entonces empieza a haber una filtración, una selección más fina del personal médico. Y durante el siglo XIX va a haber una competencia, podríamos decir, entre estas religiosas y los médicos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Que estas religiosas cuestan menos dinero, ¿cierto? Son más económicas, tienen mayor disponibilidad que los médicos, y además hay que recordar que el médico no es como el de hoy en día, que está todo el día presente en el hospital o tiene estos turnos de 24 horas. El médico iba 2 veces a la semana al hospital, entre 2 y 3 veces. Entonces se prefería en ciertas provincias, sobre todo en provincias rurales, que en vez de tener médicos, tuvieran hijas de la caridad. Entonces en el siglo XIX hay como una discusión entre médicos y religiosas. Colin Jones trata este tema. Tiene ahí varios artículos publicados sobre esta dicotomía entre religiosas y médicos, que es muy interesante. Pero para el siglo XX está la enfermería profesional y en el fondo eso hace que las religiosas o entren a estudiar o simplemente se dediquen en el hospital a la atención espiritual de los enfermos. Merci. Merci beaucoup pour toute cette présentation, tout ce travail très spécialisé et en même temps qui rejoint beaucoup de recherches. La recherche sur la migration. Pour répondre un petit peu à la question aussi de Valérie sur la langue, effectivement, je crois que parfois on lit que quand elles sont sur le bateau, elles commencent à apprendre l'espagnol. Elles ont des dictionnaires. Il y a tout un intérêt pour communiquer, hein. Il y a une conscience et c'est un aspect très intéressant. Comment est-ce que, bon, en même temps, comme n'importe quel voyageur qui croit qu'en ayant
un dictionnaire ou un petit guide, il va savoir parler. Mais c'est ce qu'elles font et bon, c'est déjà bien. Elles arrivent au bout de... Puisque le voyage dure, je crois, 4 mois à l'époque. Elles arrivent et elles ont des bases, voilà. Et encadrées par des messieurs, par les pères lazaristes. Voilà. Bien, merci beaucoup, muchas gracias, Paz. Estamos en contacto, te envío lo que te he dicho, pongo en relación con Alejandra, con Lucía, y te esperamos en Burdeos. Te esperamos verte en París y hasta Burdeos, hasta Las Landas, tierra de San Vicente de Paul, ¿no? Saint Vincent de Paul. Bueno. Muchísimas Hasta gracias a luego. todos por la oportunidad. Fue un gusto, espero no haberlos aburrido. No, estaba muy bien. Estaba muy bien, très bien. Muchísimas gracias y nos veremos en Francia entonces. Sí, 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 sí. Merci beaucoup. Merci, merci.